Hola, bienvenidos a esta primer parte del curso de SQL. Lo que quiero que veamos a continuación es cómo está compuesto la serie de conocimiento que vas a aprender en esta primera parte. En este primer módulo lo primero que vamos a ver es el concepto de base de datos y sistema gestor de base de datos. Vamos también a hablar de la historia y evolución de SQL sin entrar en tantos detalles porque tal vez la parte histórica sea algo que no te interese tanto saber, pero sí por lo menos un panorama, un pantallazo, estaría bueno que sepas. El concepto de arquitectura de una base de datos y donde quiero que hagamos más enfoque en esta primera parte del curso es en lo que tiene que ver con modelado de datos, ¿sí? Un modelo relacional. La parte más importante, diría yo, de esta primera parte del curso es el apartado D, donde vamos a hablar del modelo relacional. En realidad, donde vamos a hablar del modelo, de qué es un modelo de datos, y vamos a repasar los conceptos esenciales que te van a permitir mejor entender cuando tengas que armar estas estructuras y parte de los elementos que la componen, ¿no? Y vamos a finalizar con una especie de glosario donde vamos a hablar de terminología clave para que vos puedas tener un mejor entendimiento cuando vayas avanzando la continuidad de este curso. Y entre ellos vamos a entender qué es una query, qué son, por ejemplo, los operadores de comparación ilógicos, la diferencia entre dato e información, que esto no es lo mismo, y otros conceptos como bien se detallan en esta diapositiva que estás viendo. Así que vamos a empezar con el primer apartado, que es el concepto de base de datos y sistema gestor de base de datos. Antes de comenzar con un concepto formal, quiero que tratemos de nosotros llegar a la definición de qué es una base de datos, porque por analogía nosotros podemos obtener esa definición. Entonces vamos a empezar con algunas palabras, ¿sí?, para hacer referencia a algo que entendemos como base y algo que entendemos como datos. Como base podemos entender algo que nos brinda soporte, como lugar, espacio o estructura. Y como datos podemos hablar de algo que nos transmite información, un registro o una referencia a algo en específico. Esto así nos permite llegar a un concepto informal de base de datos y podemos decir que una base de datos entonces es un soporte, una estructura que nos permite poder almacenar información o registros sobre algo determinado. Como lo que vimos recién es un concepto informal, lo que vamos a hacer a continuación es ver cuál es el concepto más formal de una base de datos. Una base de datos es una estructura determinada que nos permite a nosotros poder almacenar información para que posteriormente podamos gestionar, manipular y administrar de acuerdo a las necesidades de sus usuarios finales. Es decir, en realidad administrar a la base de datos de acuerdo a esas necesidades. Este concepto de base de datos nos permite a nosotros poder extraer ciertas preguntas que se responden con la misma definición que acabamos de ver. Una de esas preguntas es cuál es la importancia de una base de datos, cómo puede ser esa estructura, qué tipo de información puede contener, cómo se va a gestionar, manipular y administrar y quiénes son sus usuarios finales, ¿no? Es que en realidad son preguntas que sacamos, como les dije recién, de este concepto formal. Vamos a arrancar entonces por la importancia. Como importancia de una base de datos podemos decir que está diseñada para poder facilitar el almacenamiento y la manipulación de grandes volúmenes de información de manera estructurada, asegurando que sea accesible para su consulta, actualización y análisis. Si bien nosotros hablamos de una estructura, esa estructura puede ser de diferente tipo. Podemos hablar de una estructura relacional, no relacional, que está basada en nodos, como por ejemplo en el caso de las bases de datos jerárquicas o en redes, y a su vez también basadas en objetos. Algo para tener en cuenta respecto a la estructura es que la estructura en este caso se va a referir a cómo los datos se van a organizar dentro de la base de datos. Y esto puede variar según el modelo de datos que nosotros elijamos. El modelo de datos lo que nos va a permitir es poder definir cómo queremos nosotros almacenar esa información y nos va a permitir establecer justamente las relaciones entre esos datos. Ahora,
vamos a la pregunta de qué tipo de información puede contener una base de datos. Y en una base de datos podemos encontrar datos de tipo estructurados, no estructurados y semiestructurados. Los datos estructurados son registros o datos que tienen un formato tabular compuesto por medio de filas y columnas. Pero también podemos encontrar esta estructura en hojas de cálculo, ¿sí? Eso también es una opción que permite hablar de datos que están estructurados. También tenemos datos que son no estructurados y son datos justamente que no tienen un formato predefinido y que pueden ser de cualquier tipo, por ejemplo, imágenes, audio, video, etc. Y los datos semiestructurados son datos que combinan características tanto de los datos que son estructurados como no estructurados, como por ejemplo algunos formatos como el JSON, HTML o XML. Esto que te menciono sobre datos estructurados, no estructurados o semiestructurados son reconocibles si tenés conocimientos en Data Warehouse o Data Lakes. ¿Sí? En realidad, por ejemplo, en un Data Warehouse siempre vamos a encontrar datos de tipo estructurados y en los Data Lakes vamos a encontrar una gran variedad de datos semiestructurados, porque en realidad pueden ser estructurados como no estructurados. En cuanto a cómo se gestiona, manipula y administra una base de datos, esto se puede hacer por medio de diferentes comandos o sentencias que proporciona el sistema gestor de base de datos que utilicemos. Y que en este caso podemos hablar de 4 tipos de sentencias, que ya la vamos a ver a medida que avances en el curso, que son las sentencias de tipo DDL, DML, DCL y TCL. Por último, cuando hablamos de quiénes son los usuarios finales son aquellos que utilizan la información almacenada en la base de datos, que pueden ser las empresas, los desarrolladores, administradores o clientes también. Como ahora tenés un concepto, o mejor dicho, tal vez tengas una mejor comprensión sobre qué es una base de datos, tenemos que irnos al concepto que va de la mano con la definición de una base de datos, que es el concepto de sistema gestor de base de datos. A mí me pasó que cuando comencé a estudiar análisis de datos e ingresé con lo que es bases de datos como tal, no supe en un primer momento poder reconocer la diferencia entre SQL y sistema gestor de base de datos. Bien, como ahora ya entendés o tal vez tengas una mejor comprensión sobre qué es una base de datos, tenemos que ir al concepto de sistema gestor de base de datos. La definición o el concepto de un sistema gestor de base de datos ya lo puedes imaginar cuando lees la denominación, ¿no? Sistema gestor de base de datos. Un sistema gestor de base de datos es un programa, un software que te va a permitir poder interactuar de manera directa con una base de datos. Es decir, es una interfaz visual a través de la cual vos vas a poder crear, gestionar, manipular y administrar también una base de datos. Y esto tiene que ver un poco con los diferentes roles que podemos encontrar en este caso. ¿Cuál es la importancia de utilizar un sistema gestor de base de datos? O mejor dicho, ¿qué abarca su uso? Nosotros, por medio de un sistema gestor de base de datos, vamos a poder almacenar y recuperar información, datos. A su vez, también un sistema gestor de base de datos nos va a permitir mantener la integridad de los datos. La integridad tiene que ver con que los datos puedan ser precisos, consistentes y se encuentren bien organizados a través de restricciones y reglas de integridad, como por ejemplo claves primarias, claves foráneas o restricciones de unicidad. Estos temas, no te preocupes, los vamos a ir viendo a medida que vayas avanzando en el curso y son temas también que por lo menos los tenés que conocer porque los vas a estar utilizando de momento que hagas una consulta, de momento que crees un modelo de datos y demás. A su vez también su uso abarca la administración de la base de datos, donde vamos a poder encontrar también la definición de roles y permisos, así como también la restricción de acceso. Esto es un rol más propio de un DBA, es decir, un administrador de base de datos. También su uso abarca la optimización de consulta, porque por medio de esta interfaz y de las consultas que nosotros generemos podemos mejorar en cuanto a rendimiento, pero no obstante siempre los sistemas gestores de base de datos tienen una optimización a nivel interno que nosotros no vemos.
Y a su vez también nos permite la protección de datos, ¿no? Porque podemos crear respaldos, también conocido como backups, y recuperarlos, ¿no? Esos backups. Existen diferentes tipos de sistemas gestores de base de datos y cada uno tiene sus características. Existen los sistemas gestores de base de datos relacionales, que son los más comunes, los más conocidos, y utilizan esa estructura tabular que te expliqué hace instantes para poder almacenar los datos y las relaciones entre los mismos. Ejemplo, MySQL, Postgres, Oracle y también SQL Server. Recuerden que este es un curso de SQL basado en MySQL, entonces vamos a estar utilizando un sistema gestor de base de datos de tipo relacional. Además también tenemos los sistemas gestores de bases de datos no relacionales o no SQL, que van a permitir manejar grandes volúmenes de datos no estructurados o semiestructurados y no utilizan tablas tradicionales. Ejemplos de bases de datos que utilizan este tipo de sistema gestor de base de datos es MongoDB, Cassandra o CouchDB. También podemos encontrar sistemas gestores de base de datos orientados a objetos, en donde, como bien lo dice la palabra, en lugar de tablas vamos a estar utilizando objetos para almacenar los datos, alineándolo más con todos los principios de programación orientada a objetos. Y también sistemas gestores de base de datos de tipo jerárquicos y en red, cuyos datos se van a encontrar organizados en una estructura jerárquica de tipo árbol bajo diferentes niveles de complejidad. A continuación podemos ver en la diapositiva algunos de estos sistemas gestores de base de datos que les estuve comentando, ¿sí? MySQL, MongoDB, tenemos Cassandra, Postgres, Oracle, SQL Server y CouchDB. Entonces, algo que es importante que tengas en cuenta de los diferentes tipos de sistemas gestores de base de datos que te mencioné, solo nos vamos a enfocar en este curso en el que es de tipo relacional, es decir, RDBMS. Nosotros vamos a trabajar con MySQL y este tipo de sistemas gestores son los que a nivel interno utilizan SQL como lenguaje de consulta estándar para que vos puedas lograr todo lo que ese software, esa interfaz te provee. La única diferencia que nosotros vamos a encontrar es en cuanto a la manera en la que las empresas ofrecen esa herramienta, porque implementan por debajo siempre SQL estándar, y varía en cuanto a la sintaxis, sentencias, comandos o alcances, pero siempre es y va a ser SQL. Ahora continuamos con el siguiente apartado, donde vamos a hablar sobre la historia y la evolución de SQL.